La cultura popular menciona la palabra ayahuasca. Automáticamente la mente colectiva dispara imágenes de psicodelia. Sí, sí, el cliché total. Pensamos en colores vibrantes, visiones místicas, retiros súper exóticos en la selva o, yo qué sé, anécdotas de éxtasis descontrolado. Y lo fascinante aquí es que para adentrarnos en este análisis vamos a dejar de lado todo ese folclore. El objetivo de esta inmersión de hoy no es debatir sobre botánica, ni muchísimo menos promover el consumo. Claro, nada de eso. Tampoco vamos a ejercer de gurús espirituales. O sea, el texto que tenemos entre manos nos ofrece la gran oportunidad de extraer la pura psicología clínica, la filosofía subyacente de esta práctica milenaria. Que tiene tela, la verdad. Muchísima. Se trata de diseccionar cómo el cerebro procesa el trauma, cómo gestiona el miedo crónico y cómo narices se reconstruye el amor propio. Casi nada. Son mecanismos de autoengaño y sanación que operan en la mente humana todos los días. Y ojo, independientemente de si uno ha pisado alguna vez la cuenca amazónica o no. Y esa es la clave fundamental para quien nos escucha hoy. Porque, a ver, antes de sumergirnos en la profundidad de esos mecanismos psicológicos, hay un contexto geográfico en el documento que resulta vital. Vital para entender la magnitud, ¿sí? Claro, para entender de qué estamos hablando. Las tradiciones que han convivido con esta planta durante milenios no comparten idioma ni frontera, y aún así llegan exactamente a la misma conclusión. Es que si lo piensas, las distancias geográficas en esa región son abismales. Están separadas por selvas que son casi impenetrables, y eso hace que esta convergencia sea antropológicamente única. Es una locura. El texto enumera esta diversidad lingüística de forma muy detallada. Por ejemplo, los cofanes la llaman yajé. Ajá. Los shuar se refieren a ella como natem. Para los tucano del Baupés es el capi. Luego, en la tradición sincrética del Santo Daime en Brasil, la nombran directamente daime. Sí. Y en la cuenca peruana tienen este término que, a ver, a mí me parece pura poesía. La llaman el bejuco del alma. ¡Qué bonito! Y fíjate, si conectamos esto con un panorama más amplio, emerge un patrón que desafía por completo nuestra visión occidental. ¿En qué sentido? Pues que, a pesar de la barrera del idioma, a pesar de tener cantos distintos y rituales completamente divergentes, ninguna de estas tradiciones la llama la medicina de las visiones. Ostras, es verdad. Ninguna la cataloga como la medicina del éxtasis. Y eso que esos fenómenos visuales ocurren durante la experiencia. Claro, ocurren pero no son el centro. Exacto. Saben perfectamente que el éxtasis visual es un efecto secundario, es estrictamente pasajero. El núcleo que perdura, digamos, el propósito universal por el que todas convergen, se resume en llamarla la medicina de la verdad y del amor. Es muy fuerte esto. Es como si, haciendo una metáfora, todas estas tribus fueran diferentes sistemas operativos informáticos. A ver, explícame eso. Pues tienes tu entorno Windows, tu Mac, tu Linux. Cada tribu tiene una interfaz gráfica distinta, sus comandos culturales únicos, ropajes diferentes. ¿Vale? ¿Te sigo? Pero cuando ejecutas este programa en particular, en cualquiera de esos ordenadores, descubres que el código fuente hace exactamente lo mismo en todos. O sea, corre el mismo algoritmo. Tal cual. Es un escáner diseñado para buscar la verdad del sistema sin filtros. Un algoritmo implacable que ignora la estética del escritorio y va directo al núcleo del disco duro. Me encanta esa analogía. Y oye, ese algoritmo interno no escanea archivos al azar. La búsqueda de la verdad implica ineludiblemente chocar primero de frente con la raíz de la mentira, Uf, con el origen del dolor. El texto identifica este origen con un término muy concreto: la herida nuclear. la herida nuclear, que es un concepto profundamente visceral, ¿eh? Porque el texto describe esa herida nuclear como el trauma primigenio que literalmente congela a la persona en un instante del pasado. Esa es la palabra clave: congelar. Sí, la palabra congelar tiene muchísimo peso aquí. Quien sufre ese impacto queda atrapado en una vibración constante de miedo. O sea, la persona no vive realmente en el presente, se pasa la vida huyendo. Totalmente. Habita un pasado que ya no existe o, peor aún, proyecta un futuro que no es más que un catálogo exhaustivo de desastres imaginarios. Y el gran riesgo psicológico de esa huida constante es que la mente humana acaba por confundir su propia proyección catastrófica con la realidad objetiva. Claro, te crees tu propia película. Eso es. Empezamos a reaccionar físicamente a amenazas que solo existen en nuestra imaginación. Y aquí entra un concepto terapéutico que el autor de nuestra fuente maneja con muchísima precisión. A ver, Enfrentarse a esa herida nuclear mediante esta introspección tan profunda
no busca retraumatizar a la persona. O sea, no estamos ante un ejercicio de masoquismo donde vas a sufrir por sufrir. Menos mal. Porque claro, yo como abogado del diablo lo pienso y la idea de revivir el peor trauma de tu vida suena, pues, aterrorizante. La primera pregunta que me surge es cómo evitan que ese impacto vuelva a romper a la persona en mil pedazos. Lógico, pues la respuesta clínica reside en la reedición del trauma. Reedición. Sí, la introspección permite que se observe y se sienta de nuevo esa herida. Pero, y esto es fundamental, ahora se hace desde la consciencia y la estructura neurológica del adulto. Ah, vale. No desde el niño que fue. Exacto. El trauma original, que a menudo ocurre en la primera infancia, colapsa el sistema nervioso de un niño, porque no tiene las herramientas cognitivas para procesar algo como la aniquilación o el abandono total. Claro, un niño piensa que se va a morir. Tal cual. La sensación que se incrusta en su cuerpo es «voy a morir». Entonces, al reeditar ese instante con las capacidades que tienes hoy, se le informa al sistema nervioso de una verdad innegable. ¿Qué es? Ya pasó, sobreviviste a esto. Madre mía. Volviendo un poco al terreno tecnológico de antes, como lanzar una actualización de software súper crítica para avisarle a la alarma de incendios del edificio que, oye, aquel fuego del sótano se extinguió hace 30 años. Sí. Ya puedes dejar de pitar. Es un gran ejemplo. Y esa actualización es justo lo que permite desactivar la hipervigilancia. Le devuelve la energía vital al cuerpo y la ancla en el momento presente. Porque, reconozcámoslo, la inmensa mayoría de las veces no hay ningún león acechando en tu salón. No hay ninguna amenaza mortal real. Ahora, déjame hacer otra vez de abogado del diablo por un segundo, para aportar algo de fricción aquí. Venga, dispara. El miedo, a nivel evolutivo, pues es útil. Nos impide cruzar una autopista con los ojos vendados o acercarnos demasiado al borde de un barranco. Entonces, ¿por qué se analiza el miedo en este contexto como el gran desconector de la realidad? Porque hay que trazar una línea muy gruesa entre lo que es el miedo biológico y el miedo psicológico. Vale. El miedo biológico dura, no sé, los 5 segundos que tardas en dar un salto para esquivar un coche que viene rápido. Y eso te salva la vida. Claro, adrenalina pura y ya. Exacto. Pero el miedo psicológico, ese miedo crónico que emana de la herida nuclear, hace exactamente lo contrario. Te arruina la vida. Uf, totalmente. Te convence, por ejemplo, de que un simple correo electrónico de tu jefe pidiendo una reunión para mañana es el preludio de un despido inminente. Te montas la película de terror. Te la montas. Te hace creer que si tu pareja te dice que necesita espacio una tarde, significa que el abandono definitivo está a la vuelta de la esquina. Ese miedo es como llevar unas gafas con los cristales totalmente opacos. Filtra toda tu existencia a través de la sensación de amenaza. Y la mente humana es un mecanismo demasiado sofisticado como para dejar esa herida nuclear abierta y expuesta a la intemperie. O sea, si los cristales están opacos y el mundo parece súper hostil, pues construimos un refugio. Nos protegemos, claro. Levantamos muros. Y así es como entramos de lleno en la creación del ego. Es que el instinto de protección es implacable. Si el dolor subterráneo es insoportable, la psique forja un escudo. Y fíjate que el texto aborda esta figura de una manera que me resulta increíblemente empática. Se aleja por completo de esa corriente tan moderna de autoayuda que, criminaliza al ego todo el rato. Sí, que lo trata como un demonio. Exacto, como si fuera un demonio interno que debe ser aniquilado en una batalla campal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la definición que nos ofrece la fuente es de una lucidez brutal. A ver, cuéntame cómo lo ves tú. Pues que el ego no es el villano de la película. Es un mecanismo de supervivencia brillante, y lo diseñamos cuando éramos niños. Ante un dolor inmenso, esa mente inmadura sentenció, mira, esto no me va a volver a pasar jamás. Es un instinto de pura supervivencia. Y la metáfora visual que se utiliza en el texto es desgarradora. Define al ego como el espejo del ser roto por el trauma. Ostras, es una imagen potentísima. Y claro, cada uno de esos fragmentos que quedan esparcidos por el suelo de nuestra psique refleja una versión distorsionada de nuestra identidad. Cada trozo roto es, digamos, una máscara. Una estrategia falsa para sobrevivir en el entorno. Exactamente. Son mandatos súper silenciosos que acaban gobernando todas nuestras decisiones. Por ejemplo, un fragmento del espejo te ordena, debes ser fuerte siempre, no muestres ni una grieta o te destruirán. La máscara de la fortaleza inquebrantable. Esa es. Y otro fragmento te dicta, debes complacer a absolutamente todo el mundo. Borra tus propias necesidades para asegurar que no te dejen solo.
Uf, la complacencia crónica. Es agotadora. Hay otro que te empuja a la extenuación total. Debes destacar, ser el mejor en todo, para que por fin te vean y te valoren de una vez. Esa es muy común en el ámbito profesional, sí. Y luego está la máscara de la invisibilidad, la que te susurra constantemente al oído. Debes desaparecer. Si no haces ruido, el depredador pasará de largo y estarás a salvo. ¡Qué barbaridad! Y la verdadera tragedia del comportamiento humano radica en que pasamos décadas enteras confundiendo nuestra identidad esencial con estas estrategias de trinchera. Pensamos que somos eso. Claro. Imagina a alguien en un entorno corporativo de alta presión, desarrolla un síndrome del impostor tremendo porque su máscara es la de ser imprescindible y perfecto. Se pasa la vida demostrando. Se pasa años trabajando 12 horas diarias, creyendo firmemente que su naturaleza intrínseca es la de ser un trabajador incansable. Y nunca se da cuenta de que eso no es un rasgo de su personalidad real. Es una pesada armadura forjada en el miedo a ser juzgado como insuficiente. Es que agotas toda tu reserva de energía vital interpretando un papel secundario, y encima para un público que ni siquiera ha comprado entradas para la obra. Estás actuando solo para ti mismo. Qué buena forma de verlo, sí. Y para desmantelar esto, el proceso terapéutico del que habla el texto recurre a una idea profundamente sanadora, una que está tomada de la artesanía milenaria japonesa, el famoso kintsugi. Me apasiona este concepto. El arte de reparar la cerámica rota uniendo las piezas con laca espolvoreada de oro. Eso es. Pues este proceso de introspección amazónica va recogiendo esos fragmentos del ego del suelo de la mente. Pero ojo, no para restregarlos por la cara y generar culpa por haber sido falso o por haber huido de la realidad. No es un juicio. No. Los recoge con una gentileza absoluta y te dice, mira, esta máscara de complaciente te salvó la vida cuando tu entorno era muy hostil. Cumplió su función, pero tú no eres esto. Y entonces cicatriza ese espejo, le pone oro a las grietas. Claro, porque la filosofía del kintsugi nos enseña que la vasija resultante no debe esconder sus roturas como si fueran un defecto inconfesable. Al contrario, las resalta con orgullo. Es un cambio de paradigma total. La pieza es más fuerte, es más valiosa y, objetivamente, es más hermosa por haber estado rota y haber sobrevivido a su reparación. Sus cicatrices doradas son el testimonio irrefutable de su resiliencia. Fíjate que trasladar esta estética de la cerámica japonesa a la psicología clínica me parece revolucionario. Sin duda. Nos invita a honrar nuestros mecanismos de defensa, a integrar nuestras vergüenzas y miedos en la totalidad de nuestro ser, sin ningún rechazo. Una aceptación incondicional. Y claro, si el pegamento de oro funciona y las pesadas máscaras de supervivencia terminan por caer, si la persona ya no opera desde la urgencia de agradar, ni desde la necesidad enfermiza de destacar, pues la gran pregunta es ¿qué es lo que queda debajo de todo ese ruido? Esa es la pregunta del millón. Y lo que emerge es una presencia que siempre estuvo ahí, aguardando pacientemente bajo todos los escombros del condicionamiento social, escolar y familiar. Es la recuperación de la memoria del verdadero ser. Porque sufrimos como una especie de amnesia colectiva. El enfoque central no es descubrir a alguien nuevo, ¿verdad? Como si tuvieras que inventarte un personaje mejorado para la temporada que viene. No, se trata puramente de recordar. Recordar quién eres sin los adornos, sin las expectativas de tus padres, sin las presiones de tu sector profesional. Hay una cita en el texto atribuida a Neoconciencia que sentencia esto de forma brillante. Dice, la verdadera vida comienza cuando sabemos quiénes somos. Espectacular. Y el autor establece un puente fascinante entre la selva amazónica y el mismísimo oráculo de Delfos de la Grecia clásica, con aquella famosa inscripción, «Conócete a ti mismo». Y esto plantea una pregunta importantísima para la vida diaria de cualquier persona. O sea, ¿por qué narices es un requisito indispensable ese nivel tan radical de autoconocimiento? A ver, ¿por qué? La psicología moderna valida al 100% la respuesta de este documento. Y es porque en el preciso instante en que conoces tu verdadera esencia, cesa la proyección psicológica. Es decir, se apaga el proyector de cine que todos llevamos en la cabeza. Ese es el gran logro, sí. La proyección es el mecanismo mediante el cual escupimos nuestros traumas no resueltos sobre el mundo que nos rodea. Ya veo.
Si tú cargas con una herida de traición infantil que nunca ha sido limpiada ni suturada con ese oro del kintsugi, pues esperarás traición en cada relación adulta que tengas. Vas a estar a la defensiva siempre. Exacto. Leerás intenciones ocultas en gestos totalmente neutrales de tus amigos, desconfiarás de tu pareja sin ningún motivo real. El cristal de tu lente está manchado con la forma exacta de tu herida. Ya. Por eso se afirma que quien se conoce profundamente a sí mismo, por extensión y casi por defecto, empieza a conocer el mundo de verdad. Porque la lente, finalmente, se limpia. Es un momento de pura lucidez. Empiezas a observar a las personas, los problemas de la oficina, las discusiones familiares, tal y como son materialmente, no como tus fantasmas internos te exigen que los interpretes. Dejas de reaccionar al pasado. Dejas de gastar munición disparándole a las sombras en la pared. Y este terreno despejado, este fin de la ilusión óptica, es el requisito previo e innegociable para el verdadero núcleo de esta filosofía. Así es. Entramos en el motivo fundacional por el que a esta práctica se la corona universalmente como la medicina del amor. Aprender a amar lo que uno es. Pero cuidado, no la versión idealizada que saldrá de terapia dentro de 15 años, ni el avatar superpulido que sube fotos perfectas a sus redes sociales cada fin de semana. No, la realidad cruda. Amar a la persona que respira en este instante, con sus luces deslumbrantes y sus sombras alargadas, con las grietas del kintsugi expuestas a la luz del sol. Hay una ley que expone el documento de Tébar Ochoa y que resuena como un mazazo de sensatez absoluto. El amor necesita verdad. Es que es una verdad como un templo. Carece de sentido intentar amar una máscara, porque una máscara es materia muerta. Al final, es un espejismo hueco. Pensemos en las implicaciones reales que tiene esto para nuestra audiencia. Si pasas tu vida presentándote ante tu círculo social o ante tu pareja con la máscara invulnerable de «jamás necesito a nadie, yo lo soluciono absolutamente todo», Sí, la fachada de hierro. pues puede que alguien se enamore perdidamente de esa imagen de fortaleza absoluta. Pero el día que la vida te pase por encima y te quiebres, porque el texto es categórico al advertir que todas las máscaras se acaban agrietando por el peso de la existencia, ese amor ajeno se desmoronará instantáneamente. Se desmorona porque, en realidad, nunca estuvo dirigido a tu ser auténtico. Estuvo dirigido al metal de tu armadura. Y fija que esa disparidad crea uno de los aislamientos más crueles que puede sufrir el ser humano. ¿A qué te refieres? A estar rodeado de gente que te admira, recibir aplausos y cariño constante, pero sentirte profundamente solo por dentro. Porque sabes que si descubren tu vulnerabilidad real, saldrán corriendo en la otra dirección. Uf, esa es la estafa piramidal del ego. Te protege temporalmente, sí, pero a largo plazo te aísla por completo. ¿Te deja solo en la cima? Sádico. Responde a una cuestión de arquitectura básica. No puedes levantar una inmensa catedral sobre un pantano. Solo puede florecer amor verdadero si se cultiva sobre suelo verdadero. El suelo de la autenticidad desnuda. Y mira, la conclusión del autor en torno a este punto constituye la revelación suprema de todo este viaje psicológico. Cuéntame. Cuando se disipa el humo del miedo, cuando el escudo del ego se retira de una vez y miras debajo, descubres que lo que hay es, por pura definición, amable. Eres digno de amor sin necesidad de ninguna floritura. Qué alivio escuchar eso. Es que la mentira más destructiva de la herida nuclear fue convencerte de que venías defectuoso de fábrica. La verdad restaurada es entender que tu herida jamás redujo tu valor. Simplemente te estafó, haciéndote creer que el amor era como un salario que debías ganarte interpretando al empleado del mes de tu propia vida. Y como concluye el texto de manera contundente, nunca tuviste que ganártelo. Nunca. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si tratamos de asimilar la magnitud de este mapa que hemos recorrido? Yo creo que el viaje es de una coherencia clínica asombrosa. Es impecable, sí. Requiere, primero, la valentía monumental de mirar la herida nuclear a los ojos para informarle a nuestro sistema nervioso de que la guerra ya terminó, logrando esa famosa reedición del trauma. Primer paso cumplido. A partir de ahí, se trata de ir soltando poco a poco los fragmentos del espejo roto, esas máscaras de supervivencia que nos imponía el miedo constante. Soltar lastre. Y al quitar ese andamiaje protector, pues permitimos que la memoria pura de nuestro verdadero ser salga a la superficie, apagando para siempre el proyector de nuestros fantasmas internos. Que ya es hora. Y en ese claro del bosque de la mente, limpio de proyecciones y de artificios, es el único lugar donde germina la aceptación genuina y el amor por lo real. Aunque, por supuesto, el documento lanza un cable a tierra muy necesario aquí, y es que nada de esto es magia potagia. En absoluto.
No estamos hablando de un atajo místico que evite la responsabilidad personal de cada uno. No hay píldoras mágicas. De hecho, se rechaza frontalmente la idea de usar esto como una actividad de consumo espiritual de fin de semana. Ya sabes, para coleccionar anécdotas exóticas y luego volver el lunes a la oficina siendo exactamente la misma persona asustada. Es que no te bebes una infusión exótica y flotas de repente hacia la iluminación perpetua mientras tus problemas se resuelven solos mágicamente. Esto exige un compromiso feroz con uno mismo. Exige muchísima integración. Por eso, el lema que clausura la exposición de nuestra fuente de hoy no podría ser más acertado. Dice, despierta, ama, co-crea. Me gusta mucho esa triada. Sí, esta tríada de verbos activos nos recuerda que el triunfo de cualquier introspección profunda no se mide por la intensidad de las visiones del viernes por la noche. Se mide por cómo operas el martes por la mañana frente a las fricciones de la oficina, los conflictos de tu pareja o, no sé, el atasco interminable de tráfico. La prosaica y maravillosa cotidianidad, vaya. Ahí es verdaderamente donde se pone a prueba la resistencia del pegamento de oro de nuestro kintsugi interior. Tal cual. La práctica debe transformarse en una nueva forma de habitar la realidad diaria, no en una excusa para evadirse de ella. Bueno, pues, para ir cerrando este análisis tan profundo, nos gustaría dejar sobre la mesa una propuesta práctica para nuestra audiencia, algo que surge de todo lo que hemos debatido hoy. Me parece una gran idea. Si el engranaje de esta maquinaria está tan nítidamente descrito y el propósito final es despojarnos del espejismo para poder sostener el amor por nuestra versión auténtica, oye, ¿por qué no empezar a aplicar ese kintsugi psicológico de inmediato en nuestro entorno más cercano? ¿Cómo lo harías? Pues a ver, ¿qué pasaría si, a partir de mañana por la mañana, identificamos una sola de nuestras máscaras de supervivencia? Quizás sea esa compulsión silenciosa por no decepcionar a nadie en la oficina, o ese terror absurdo a mostrar agotamiento frente a nuestra familia. Esa cuesta, ¿eh? Ya. Pero, ¿qué ocurriría si decidimos quitárnosla conscientemente durante un par de horas? Solo un ratito. Sería un ejercicio increíble, afrontar el miedo a la intemperie relacional y observar empíricamente que, oye, el mundo no se acaba cuando mostramos una pequeña grieta. Exacto. Presentarnos armados exclusivamente con la vulnerabilidad de la verdad. Sería un experimento transformador, estoy convencida. Ha sido un auténtico lujo desgranar los recovecos más oscuros y las áreas más luminosas del comportamiento humano y de la filosofía del autoconocimiento con esta fuente. Nos despedimos cordialmente por hoy. Ha sido un placer enorme. Y un recordatorio final para quien nos escucha. La próxima vez que se busque una radiografía clínica para ver de forma aséptica dónde está el problema exacto, hay que tener muy presente que las heridas que verdaderamente determinan el rumbo de una vida nunca van a salir impresas en la pantalla de un escáner médico. Pero curarlas, curarlas requiere el mismo rigor. Una paciencia infinita, un cuidado meticuloso y, sobre todo, el coraje indiscutible de no apartar nunca la mirada.